Están de fiesta aquí las familias de Centro Cristiano de Oración. Y yo los felicito por su 6º año. Y mientras buscaba yo la presencia de Dios, oí la voz clara de Dios y me dijo: habla de numerología. Y voy a hablar de el número del hombre. Diga conmigo: el número del hombre. Y hay una secuencia. Los ministros de Dios hablamos en secuencia. La palabra habla que el apóstol Pablo, Dios lo dotó para que fuera como un perito arquitecto. Entonces Jesús es el mayor arquitecto. Todo lo que la palabra contiene es una estructura de edificación. Usted está siendo edificado en Cristo Jesús. El mayor arquitecto es Dios. Y Dios pone hombres con la habilidad de tener una secuencia. Yo le digo a las personas: si usted veía las novelas, que obviamente no la vea, si usted veía las novelas y eran tan adictivas que no se la quería perder, el que queda adictado con le agarra la atención. Una novela. Si yo le pregunto que levante la mano si le gustaba la novela, a lo mejor usted la esconde porque le da vergüenza, ¿verdad? Pero si usted es sincero conmigo, usted la levanta. Yo soy sincero, a mí me gustaban. Y creía que eso era medio raro para los hombres, especialmente cuando yo vengo de un trasfondo muy fuerte de las calles. Pero mi esposa me contaminó y me dañó y terminé viendo novelas. Pero mire, la secuencia de la novela es adictiva para conectarte a esa secuencia al punto de que no te la quieres perder. A veces la gente de la iglesia no entra al mover del Espíritu al punto que no te quieres perder ni un minuto de lo que Dios hace en la casa de Dios. No quieres llegar ni tarde, no quieres perderte una alabanza, no quieres perderte una adoración y mucho menos la enseñanza para escudriñar las Escrituras y la revelación de la palabra de Dios. Cuando tú caes en esa secuencia, caes bajo una adicción. Usted sabe que el Espíritu Santo le gusta que usted se embriague, no con vino, sino con el embriagar del Espíritu Santo. Le gusta que usted se adicte a la presencia, que sea el único sustento de su vida. Amén. Bueno, ese no es el mensaje. Vamos a hablar del número del hombre. Y el número del hombre es el número 6. El número del hombre es el número 6. La numerología es parte del lenguaje de Dios. Si usted no entiende numerología, yo le recomiendo que a través de su jornada de escudriñar. Si la Biblia no se lee, escúcheme bien, la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. La Biblia se estudia. Dice la palabra que escudriñéis las Escrituras porque me os parece que en ella hay vida eterna. Usted va en busca de la palabra. Si usted escudriña las Escrituras y no siendo un fanático de lo escrito, porque la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Usted aprende la letra que es el logos de la Escritura, buscando la revelación de Cristo, que es esta espada de doble filo, que la palabra es la vida de Dios, que corta como espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo
de nuestro ser. Bien, la numerología es algo que se estudia. Los números son importantes porque, escúcheme bien lo que le voy a decir, los números son establecidos por Dios y pervertidos por Satanás. Yo no tengo tiempo para enseñarle numerología. Si usted se pone a estudiar aún los nombres de los días de semana fueron corrompidos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días de la semana se paganizaron, se lo dedicaron a otros dioses. Los nombres de los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, son paganos, se paganizaron, se le dedicaron a otros dioses. Para Dios, los números, los días, los meses, los años tienen revelación. Para Dios, escúcheme bien, todo se tiene que redimir. Diga conmigo: todo se tiene que redimir. En la numerología, el número 6, porque ustedes están cumpliendo el número 6. El número 6 representa el número del hombre. ¿Por qué representa el número del hombre? Si usted conoce la numerología, el 7 representa perfección. El 7 representa plenitud, porque Dios reposó al séptimo día después de haberlo creado todo. El 7 representa la obra terminada de Dios en la tierra y va de mano a mano con la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo en la cruz: consumado es. Cuando Jesús dice en la cruz: consumado es, en el griego es tetelestai, terminado está. Y lo hizo como un grito de guerra. Lo hizo como un grito de guerra, porque Jesús estaba trayendo lo que Dios perfeccionó en el día séptimo. Al crearlo todo perfecto, Él lo retomó y lo completó en su muerte y en su resurrección. Entonces escúcheme bien, porque esto tiene un significado profético para ustedes como iglesia, como pastores, y para la secuencia a donde Dios los va a continuar llevando. Yo vine aquí no solo como apóstol del Señor Jesucristo, sino también vengo como profeta para decirle a esta iglesia y a todos los líderes y hijos de esta casa y los que se van a integrar, porque esto va a crecer y va a explotar. Lo que es de Dios se multiplica. Nada de lo que Dios hace se queda sin fruto, se queda estancado. Por eso Dios dio la bendición de fructificarse y multiplicarse. El Espíritu siempre está en movimiento. Aunque el hombre trate de opacar lo que es de Dios, nadie puede detener el cumplimiento de su palabra sobre un pueblo. Entienda, entonces, número 6, ustedes cumplen 6 años hoy. Hoy representan el número del hombre. Esta iglesia cae en el movimiento y en la revelación profética del número del hombre. ¿Por qué es el número del hombre? Escuche bien. La palabra dice que en 6 días Dios, en el libro de Génesis, Dios creó todo lo creado, y el 6º día
creó su mejor obra. Diga conmigo, su mejor obra. Todos los días, el día número 1, el día número 2, el día número 3, el número 4, número 5, se terminaba el día y Dios decía, es bueno. Veo lo que hice, bueno, hice los cielos y la tierra, hice el sol, la luna, los puse en su lugar, hice la expansión, los mares de los mares, sobre la tierra, bajo la tierra, es bueno, todo es bueno, es bueno. Pero el día sexto, Él cerró el día 6 y dijo, esta obra es de gran bien. Eso lo dice la Reina Valera. Esta obra es de gran bien. Pero las otras versiones dice, es muy bueno. No dice ya es bueno, dice es muy bueno. ¿Por qué dice muy bueno? Pregúnteme. Dice muy bueno porque la palabra dice que el hombre es una obra maestra. Cuando Dios crea al hombre, lo hace como un masterpiece. Y la obra maestra que Dios hace la llama la corona de la creación. Esa corona de la creación representa, el apóstol Pablo la llama la corona de honra y gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo, la corona de honra y gloria en Cristo Jesús. Dios te hizo perfecto, no te equivoques. Dios te hizo perfecto, no te equivoques. Y una de las cosas que representa el número 6, porque el número 6 fue interrumpido. El número 6 fue interrumpido y se conoce como el número del hombre. Se conoce como el número del hombre porque cuando usted mira el significado del número 6, se conoce como el número de la debilidad del hombre. Pero ¿por qué la debilidad del hombre? Si Dios hizo al hombre perfecto, si el número 6 es muy bueno, si es su obra maestra, ¿cómo es que es considerado el número de la debilidad del hombre? Tanto así que la Biblia enseña que Satanás corrompe el número 6 y lo usa para representar el número de la bestia, 666. Y cuando lo establece como 666 en el libro de Apocalipsis, lo establece como una burla al número del hombre. Y lo hace no solamente una vez, sino que lo hace 3 veces, representando que yo me burlo de el hombre 3 veces, que es el número de la resurrección del hombre caído al hombre perfecto. Esto es teología básica que le estoy hablando. Entonces escúcheme bien, mire lo que sucede. Es una burla utilizada por Satanás y lo hace 3 veces para decir: la resurrección no tiene ningún poder. Yo la maldigo 3 veces y maldigo la perfección del hombre, burlándome porque yo hice caer al hombre de su perfección. Por eso se conoce como el número del hombre, pero el número del hombre en la debilidad del hombre. Pero la etimología original del número 6 es el número del hombre en la perfección del hombre. Porque Dios hace el hombre perfecto. Todo lo que hace Satanás es utilizar lo que Dios creó y corromperlo. Satanás es un usurpador de todo lo creado. No tiene la capacidad de crear absolutamente nada, porque el único creador por excelencia y por esencia se llama el gran yo soy. Se llama Yahweh.
se llama Jesucristo, el Señor nuestro, que todo fue hecho por Él, para Él y a través de Él. Nunca le dé crédito al diablo de lo que fue creado por Dios. Hay gente que le acredita al diablo la música. Usted reprenda al diablo, aquel que está atribuyéndole la música a Satanás. Porque a Satanás no le pertenece nada de lo que ha creado. Él toma lo creado, lo corrompe y lo usurpa. Es un imitador, es un usurpador, es un impostor que viene a sobornar la autoridad, la esencia de Dios. Por eso se conoce como el anticristo. Y entonces escúcheme bien, el 666 representa el número de la bestia, representa el número del anticristo, porque él lo usurpó cuando era el número del hombre hecho en su perfección. Lo tomó para él y lo usurpó y lo hizo el número de la imperfección. Pero Dios, sabiendo eso, trajo el número 7 para completar el 6. ¿Y en qué mes estamos hoy? Díganos si usted lo sabe. ¿Qué número es el mes? Junio. Junio es mes 6. Tiene 6 años. ¿Qué día es hoy? Hoy es 7. Hoy es 7. Estoy en la introducción, escúcheme bien. El diablo, mira, escúcheme bien. No, es bueno. Le abro sus ojos para que usted entienda, ¿no?, lo profético. Los días que usted vive son proféticos. Son marcados y determinados por Dios. Cada segundo que usted vive, cada tiempo que usted vive, cada día que pasa. ¿Saben lo que yo aprendí de los africanos y de la Biblia? Que tú ordenas tu día. You decree your day. Por la palabra, tú le hablas a tu día cuando tú te levantas de acuerdo a la palabra de Dios. Y de acuerdo a tu primicia, el resto del día será marcado por lo que tú profetizas. Por eso la palabra dice que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Pero no se queda ahí. Dice, cada noche la fidelidad de Dios es nueva. Te levantas en cosas nuevas con la misericordia de Dios y te vas a dormir en la fidelidad de Dios, en una novedad. Tus días no se supone que sean aburridos, que sean robóticos, mecánicos, lo mismo. Se supone que haya frescura del Espíritu en tu interior. Y la creatividad de Dios. Esta es otra clase para los empresarios. Pero la creatividad de Dios se mueve durante todo el día para sacar lo que ya Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo podemos caminar en la voluntad perfecta de Dios. Lo dejo ahí, que ese no es el mensaje. Sí, tráigame para escuela, pastor. Entonces escúcheme bien, escúcheme bien. En el año 2024, a final del tiempo, para que usted vea cómo trabaja lo profético, no le aconsejo que estudie la Biblia satánica, pero nosotros, que Dios nos da revelación y conocimiento, entendemos lo siguiente. La Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo, sino reprenderlas. Yo tengo que entender cómo Satanás trabaja para aplicarle la superioridad de Cristo a todo lo que Él hace. Porque Él está derrotado, destruido, desarmado y desempleado. Diga conmigo: derrotado, destruido, desarmado y desempleado.
Entonces, escuche bien, él es un ángel caído que Dios lo botó del cielo y dándole fire, lo usa a veces para que trabaje para Dios. Hello. A veces a tiempo completo. Entonces, mire esto. La Biblia satánica dice que Satanás, aunque hace todo lo que hace en lo oculto, tiene que revelar lo que él hace oculto y lo saca a la luz eventualmente, para que la gente pierda la sensibilidad y lo normalice. ¿Cuántos saben que el homosexualismo, el lesbianismo era algo tabú 20 años atrás y no se hablaba de eso? La gente le daba vergüenza decir que eran así. ¿Y qué pasa con hoy? Hoy está abierto, hoy se habla, hoy se piden derechos. Hoy es parte de la cultura, hoy se ha aceptado, hoy tenemos familia, hoy tienen beneficios del gobierno, hoy adoptan niños, hoy hacen y deshacen. Un pequeño porcentaje que estaba escondido, que sale a la luz. Eso es manifestación de la palabra del reino de las tinieblas. Él se copió de Dios. Se copia de Dios. Entonces escuché bien. El año 24 salió un rapero que a mí se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama ese rapero que canta así? O que empezó el Trend 67. Es un rapero afroamericano y él le entregó su vida a Satanás, donde él practica palomayembe y practica santería. Esta es brujería africana, como ella dice. Entonces este hombre tiene una canción que se llama Dot Dot. Entonces en esa canción se hizo viral el año 2025 la declaración 6-7, y todos los niños comenzaron a hacer, y a los maestros los tenían locos porque parecía algo inocente de un numerito 6-7, y el 6-7 se convirtió en un chanteo diabólico. El chanteo diabólico, ustedes si ven los ritos satánicos de brujería, hay alabanzas, eso se llama chanteos satánicos. Hay alabanzas en dedicación a sus entidades, a sus dioses. Entonces, mire lo que sucede hoy. El 6-7 es una burla para la humanidad y se ha propagado en todos los Estados Unidos en forma de maldecir la obra de Dios. Imagínate cuán a la luz salen las cosas para mofarse del reino de Dios, para mofarse de los cristianos. Y un niño inocente no lo entiende, ve un TikTok y comienza a añadir alabanza a una maldición que está diseñada a guerrear en contra de la iglesia, de la familia, del desarrollo de la familia, del bienestar de la familia, de lo que Dios hace por la familia y de todo lo que se ha trabajado en la cultura del reino sobre las naciones de la tierra, para que aún los presidentes y los reyes de las naciones puedan responder a la palabra establecida por Dios, para que todos los ciudadanos puedan vivir en paz, como dice la palabra. Donde el justo gobierna, el pueblo vive con gozo. Y hoy hay gozo en esta casa. ¿Sabe por qué? Porque te estoy dando un pedacito de revelarte cómo el infierno trabaja. Porque Dios te escogió a ti, a mí, para redimir el número del hombre y traer el reino de los cielos por encima de toda obra satánica. Centro Cristiano de Oración es una casa de Dios para deshacer las obras de Satanás, para redimir lo que es de Dios y dárselo a Dios.
Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Redime lo que es de Él y lo vuelve a Él. Se lo quita a Satanás, porque nunca le perteneció a Satanás. Le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esta ciudad de Bowling Green le pertenece a Cristo. Kentucky le pertenece a Cristo. Los Estados Unidos le pertenecen a Cristo. Entonces mire la secuencia, porque hay revelación para la progresividad de esta iglesia. 6 años, 7 años, 10, 20, 50, 100 si Cristo no viene. Y habrá legados, habrá herencia. Y los hijos de los hijos no solamente gobernarán sobre 100, sino sobre millones de personas. Mis hijos saben que nuestra congregación se constituye de millones de personas. Y ya los estoy preparando para que piensen cómo vamos a trabajar con los millones de personas. Esa ambición de hombre es el corazón de Dios. Porque la conquista del reino empieza con el corazón. Trabaja con las familias y con la familia de la fe para invadir todo el mundo en el cual estamos. Va a invadir las empresas, va a invadir la educación, va a invadir los medios de comunicaciones, va a invadir lo que el espíritu de anticristo está usando en los sistemas de recursos para contaminar los recursos que cambian la cultura, que cambian la sociedad, que cambian la mente, el pensar de los hombres y mujeres. Si a usted lo criaron en la pobreza, puede ser que la pobreza dicte el resto de tu vida, al menos que te sacuda de eso y respetando tu entorno donde comenzaste, te quieras mejorar en humildad y Dios te lleve a la verdadera prosperidad para romper la maldición de la pobreza. Así mismo con la enfermedad, así mismo con el pecado, con la maldad, con la muerte, con las adicciones, con las drogadicciones, con las fornicaciones, con los adulterios, con la brujería, con las religiones. Si el reino lo abarca todo, no es jugar iglesia, no es estar dentro de 4 paredes clamando iglesia. Nosotros, iglesia, hacemos reino dentro y fuera del templo, porque el templo está aquí. Aquí usted se va a entrenar para enfrentar el reino de las tinieblas allá, y cuando se mete aquí tiene que salir y allá va a obedecer lo que sale de su esencia. Vamos a comenzar con las escrituras. Creo que tengo que hasta las 5 de la tarde, pastor. No, vamos a ver si termino a las 2:30. Esa es la hora que ustedes salen, ¿no? Normalmente, más o menos. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 3. Diga conmigo, vamos a redimir el número del hombre. Diga conmigo, vamos a redimir el número del hombre. Mira, el número 6 también representa lo siguiente. El número 6 representa amor incondicional. Si está escribiendo, escríbalo. El número 6 representa amor incondicional. El número 6 representa armonía. El número 6 representa compasión. El número 6 representa una responsabilidad doméstica.
El número 6 representa el número del hombre en perfección, pero se tornó al número del hombre en imperfección, a la debilidad del hombre. Y Satanás utilizó el número 6 para elevar la imperfección del hombre. Satanás utiliza el número 6 para maldecir a través del pecado del hombre al hombre, para llevárselo al infierno. ¿Me van entendiendo? Primera de Juan capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe. Diga, a mí nadie me va a engañar. Dígalo con fuerza. Nadie me va a engañar. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Si yo peco, todos pecamos. El problema no es que tú peques. Todos tenemos pecado en este cuerpo. El problema no es que tengamos pecado en este cuerpo. El problema es que hagamos el pecado un hábito práctico. Cuando tú haces el pecado un hábito práctico y no reconoces tus faltas para llevarla al arrepentimiento. David decía, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. David sabía recibir pronta ayuda de Dios, tanto como entendía y decía, Dios mío, perdóname por aún los pecados de los cuales yo no tengo conocimiento. O sea que él se discernía y él trataba de entender si le había fallado a Dios para irse al arrepentimiento. Porque el problema no es pecar, el problema es quedarte pecando. El problema no es caer, es quedarte en el suelo y conformarte con ese pecado. Por eso la palabra pone a Jesús para que Él sea la justicia absoluta de nuestros pecados, para que a través de la fe en Él, tú y yo nos convertamos en la justicia de Dios. Porque es la fe que Él te dio, que ahora te hace justo, porque te arrepentiste de tu pecado, recibiste su justicia, y porque Él nunca pecó, te hace a ti hijo que nace del Espíritu, como si nunca hubieses pecado, aunque pecaste en tu alma y en tu cuerpo. Y aunque haya pecado en tu alma y en tu cuerpo, te justificó por su justicia. El que era inocente se hace culpable para justificarnos. Ese es el ABC de la justicia. Pero después tu obediencia por la fe, la obediencia a la fe, te lleva a hacer obras de justicia. Y su justicia transforma, te libera de toda injusticia y te transforma en un ser justo. Por eso el Hijo de Dios no permanece igual. Hay un proceso de santificación donde está siendo perfeccionado por Dios. Entonces escúcheme bien. Aquí dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Por eso la palabra dice, someteos pues a Dios, resistir el pecado y el diablo huirá de ti. Tu carne tú la pones bajo un sojuzgar, un gobierno, un señorío, cuando tú entras a la vida del Espíritu, que es operar por fe de acuerdo a la palabra de Dios.
Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Entiende? Entonces, escúcheme bien. El Hijo de Dios apareció para deshacer todas las obras del diablo. Y tú y yo somos simiente. Somos hijos de Dios con el mismo resultado que Jesús. Con la misma unción que Jesús. Tú y yo estamos aquí para deshacer toda obra del pecado. Jesús vino, el Hijo de Dios, lo declara aquí, vino para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, o sea, no es gobernado por el pecado, porque es nacido de Dios. Diga conmigo, yo nací de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Soy hermano de Jesús. Soy como Jesús, porque mi Padre me hizo heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Génesis capítulo 3, 14 y 15. Vaya ya conmigo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita seréis entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Diga conmigo, yo soy simiente de Dios. Yo tengo una enemistad contra el diablo. Dígalo. No, tomar en serio, porque él es su enemigo. Y usted tiene que estar enojado con el diablo. Yo soy la simiente. Yo soy la simiente en Cristo Jesús, porque yo recibí a Cristo en mi corazón. El Hijo de Dios es la simiente que está hablando acá el libro de Génesis. Dios está profetizando la maldición sobre Satanás, sobre la serpiente. Satanás toma ese lugar de la serpiente y Dios la condena. Dios condena al diablo y pone sobre la serpiente al Hijo de Dios, a la simiente, a Cristo. Y le está diciendo ahora, esta te herirá la cabeza. Diga conmigo, la cabeza. Tú no puedes matar una serpiente si tú no le hieres la cabeza primero, para después cortarle la cabeza. Cabeza es autoridad. Hablamos de las cabezas el viernes, de honra y de doble honra. Y ayer hablamos de los que eran cabeza porque oyeron la palabra de Dios para ser hombres de Dios con un espíritu diferente, en diferencia a los otros 8 espías que dejaron de ser cabeza, se volvieron cola. Ajá. Entonces escuche bien. Y pondré enemistad sobre su simiente. Esta herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe? La simiente que Jesús le pisa la cabeza y la simiente pica en el talón. La serpiente pica en el talón. Vaya a Hebreos capítulo 10. Cada vez, escúchenme bien, cada vez que Satanás, cada vez que usted ejerce la autoridad que usted tiene, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, Satanás te va a contrarrestar con un picar en el calcañar. Pero ¿sabe lo que sucede? Que hay una diferencia, que él te pique la cabeza o te pique el calcañar. Prefiere que te pique el calcañar a que te pique la cabeza. Siempre te va a picar el calcañar, pero que nunca te pise la cabeza.
que nunca te pise la autoridad que Dios te ha dado. Por eso la palabra te ha destinado a ti y a mí a deshacer todas las obras del enemigo. Hebreos capítulo 10 del 12 al 14. Estoy dando escrituras para que se conviertan en vida. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí se está cumpliendo el desarrollo de lo que Dios profetizó en el libro de Génesis, donde la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente le picará el calcañar. Aquí está diciendo que la simiente de Cristo le puso la serpiente y todo el reino de las tinieblas bajo el estrado de sus pies. No solo Jesús, sino a todos los que son hijos de Dios. Por eso cuando usted le dicen, el diablo está bajo el estrado de sus pies, usted tiene que entender eso con la revelación de la palabra. Porque Dios lo dijo. Eso no es un cliché religioso. Es una obra activa de vida que da dominio. Diga conmigo, dominio. El dominio y el gobierno del reino sobre Satanás, sus demonios y el reino de las tinieblas. Todo lo que representa el reino de las tinieblas, aquí el apóstol Pablo está declarando, se ha puesto hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Ahora hay una revelación mayor, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que hay un proceso de acuerdo al tiempo que esto va a acontecer, pero en lo eterno ya Dios destruyó a Satanás. La muerte y la resurrección ya pusieron la destrucción y el tiempo final de Satanás. Satanás ya está destruido. Por eso Dios nos hizo más que vencedores. No para vencer aquí en la tierra, sino desde el cielo que viene nuestra victoria. Ya nosotros vencimos a Satanás. Ya le cortamos la cabeza. Ya le pisoteamos la cabeza. Aquí la palabra está diciendo, hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque hay un proceso natural a través de los años, a través de los meses, a través de los días, a través de las horas, de los minutos, de los segundos, donde llegará un hasta. Por eso está el libro de Apocalipsis, para revelarnos que va a haber un final. Pero en el libro de Apocalipsis, de revelaciones, ese final ya se consumó. Por eso lo escribieron allí, porque eso ya está hecho. Por eso la palabra dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios, antes de crear la tierra, y aun que viniera Jesús y muriera y resucitara en el tiempo cronológico, ya lo había hecho desde la eternidad, aún antes de haber creado la tierra. Y desde allá fue que Jesús sacó su victoria para traerla al mundo natural, para traerla al tiempo, para traerla a la consumación. Y es por eso que no dice la Biblia que el enemigo ya
fue puesto debajo de los pies de Cristo y de la iglesia. Pero los puso allí de acuerdo a lo que dice Génesis. Y dice que sus enemigos están malditos hasta el día que todos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, vaya conmigo que esta es la secuencia. Aleluya. Isaías 66 del 1 al 2. Jehová dijo así. Escuche esto. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Diga conmigo: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Sabe lo que eso significa? Que ese dominio es de Dios y se tiene que aplicar y llevar a cabo en la tierra. El diablo solo puede pertenecer bajo el estrado de los pies. En el momento que Satanás le pique la cabeza a un hijo de Dios, usted tiene problemas. Por eso nosotros no nos podemos dejar llevar por nuestras debilidades. Usted y yo no puede dejarse llevar por su debilidad, porque el diablo va a apelar su debilidad para quitarlo de la autoridad de la cabeza. Y si lo quita de la autoridad de la cabeza, lo que va a hacer es que lo va a volver cola. Y si lo quita bajo la autoridad de la cabeza, lo que va a hacer es que usted no va a crecer en Cristo. Usted no va a ser transformado. Usted se va a quedar en el mismo nivel y no va a haber 7 años, no va a haber 8, 9, 10, 20, 100 y progresividad del reino. En el reino todo se mueve con las cabezas. En el reino todo se mueve con autoridades. Cuando usted no aprende este principio, usted puede ser usado por Satanás para volverse cola y en su casa sus hijos se le pongan por encima de usted. Sus debilidades los gobiernen, los pecados los gobiernen, la carne los gobierne, el tiempo los gobierne, la salud los gobierne, la vejez los gobierne, las enfermedades los gobierne, la pobreza los gobierne. Por eso cuando Dios hace a los hijos cabeza, es para que represente la gloria de Dios aquí en la tierra. Porque el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Si el diablo no permanece bajo nuestros pies, permanece en autoridad. Y la autoridad que él tiene es la autoridad que usted le entrega. El diablo no puede tener más autoridad ni más poder que un hijo de Dios más allá de la que usted le entrega. Yo le digo a la gente: déjese de estar dándole tanto crédito al diablo. Conozcamos sus obras, pero no las elevemos, no las amplifiquemos, no las pongamos en esteroides como si fuese más grande que Dios. Por eso la gente tiene problemas, elevando su problema más allá del Dios del problema. Y hablan más de sus problemas que lo que hablan de Dios. Mientras el problema necesita huir del Dios grande que usted tiene para aplicárselo al problema y que el problema quede bajo la sujeción de Cristo a través de usted. Hay pastores que la Biblia dice que yo soy débil. Sí, pero Pablo dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia no se te dio para seguir viviendo en debilidad y que alimentes el pecado en debilidad. Tu debilidad te va siempre a llevar a Cristo, donde vas a operar desde el número del hombre,
redimido en la perfección. Por aquí estamos cerrando. Diga, yo voy a operar desde el número del hombre que el diablo maldijo, desde el número de la perfección en Cristo Jesús, porque Él me terminó a mí desde antes de la fundación del mundo. Dígalo con fuerza. Eso es fe. Si usted no camina en esa fe, se va a considerar una oruga no transformada y como un gusano te va a seguir arrastrando. Pero cuando tu fe te eleva a decir, yo soy salvo en Cristo Jesús, yo soy sano porque por su llaga he sido yo curado, hasta la enfermedad tiene que huir de ti por la fe que usted le está ejerciendo. Porque en la transformación, mientras eres transformado de oruga a un gran mariposa, en esa metanoia, Dios lo que está haciendo es que te está perfeccionando desde lo que tú estás viviendo en tu imperfección a lo que crees que eres en tu perfección. Porque si crees que eres hijo de Dios, que eres santo, que eres justo, que Él te limpió de sus pecados, serás salvo. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, hay una secuencia del reino. Hay una secuencia del reino. Y usted tiene que vivir la fe desde el hombre perfecto, matando al hombre imperfecto, sojuzgando al hombre imperfecto. Por eso el número del hombre es bien importante. Porque cuando usted entiende el número del hombre en su debilidad, y que el hombre en sí, en la carne, es anticristo por su naturaleza, por eso va a ser sellado con el número de la mofa que habla en contra de Cristo, el número 666. Porque el diablo quiere marcarte con esa identidad, con ese destino para que te pierdas. Dice, ellos son hombres, son imperfectos y están todos perdidos. Pero Jesús dijo, no. Yo aparecí para destruir las obras del enemigo. Yo entregué mi vida, yo resucité, yo los hice hijos, yo les di mi herencia, yo les di el poder para ser hechos hijos de Dios, yo les di el poder para hacer riquezas, yo les di mis promesas, yo les di el cielo por herencia, yo les di mi esencia por herencia, yo les di mi espíritu por herencia. Entonces, el cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Pastores, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi número 7? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? No los edifiquen en debilidad, empodérenlo en su debilidad con la gracia para que se perfeccione. Porque todo el que llega aquí con esta palabra va a ser empoderado para vivir en fe, vivir por el Espíritu, caminar por el Espíritu y destruir toda obra del enemigo. Usted no está aquí para que te enseñen religión donde vas a ser gobernado por tus debilidades. Porque vas a ser gobernado por lo que dirá el hombre, por cómo te vistes, por cómo te ves, por esas boberías estúpidas que no hablan de esencia del corazón, que no habla de lo voluntario del espíritu y nos lleva a la prudencia y a la decencia que viene del corazón de Cristo, manifestando un cuerpo puro, órgano puro y lo que representa por afuera puro, no por apariencia sino por transparencia, no por un fingir de fe o una apariencia de religiosidad,
sino porque eres un hombre sincero, transparente, honesto, justo, de acuerdo a la verdad en Cristo Jesús. Amén. Seguimos, que tengo que terminar. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Por eso es necesario que el hombre en su debilidad reconozca que la única fuente de tu fortaleza se llama Dios, Cristo Jesús, y que permanezca hambriento, rico en saber que tu espíritu ya fue lleno. La mujer samaritana, Jesús le dijo: si tú tomas de estas aguas, no tendréis sed jamás. El espíritu es saciado, pero tu alma tiene que tener hambre y sed por lo que tu espíritu conoce. Eso es ser pobre en espíritu. Quien es pobre en espíritu siempre tiene hambre de conocer más de Dios, de conocer más de su corazón, de conocer más de su presencia, de conocer su palabra. Por eso Dios nos enseña a que aunque creamos vivir en perfección, nos mantiene en humildad, porque todavía seguimos siendo débiles. Y Pablo se gloriaba en su debilidad, diciendo: ok, yo soy débil, pero dependo de Cristo. Yo soy débil, y aún en mi debilidad el pecado no me puede gobernar, porque gracias a Jesús, aunque quiero hacer el bien y termino no haciéndolo, doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que nos entregó la victoria, nos entregó esta gracia. Y ahí fue donde Él descubrió, que Dios se lo llevó al cielo. Ve una revelación del tercer cielo, que tenía un aguijón de la carne, y que si Dios se lo revelaba, se iba a enorgullecer en sobremanera, porque el poder sin humildad te puede corromper el corazón. El poder sin humildad te puede corromper el corazón, como se corrompió Lucifer allá en el cielo, siendo el ángel que guardaba la gloria. Se corrompen muchos ministros hoy en las iglesias y muchos líderes, y comienzan a dejar a Satanás morderle la cabeza en vez de morderle el calcañar. Pierden su estado de cabeza para volverse en una cola, porque le dieron lugar a la carne, y en la carne soltaron su esencia de perfección en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: y nosotros que somos perfectos. Pero él mismo decía: pues si yo estoy hablando de mi debilidad, y ahora está cantándote y declarándote que eres perfecto. Pastor, tengo una serie que se llama La Perfección, porque Dios nos lleva a la perfección aún en nuestra debilidad. Y eso es una revelación muy poderosa. Esto aquí que estoy hablando es una antesala, pero vamos a seguir. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, y tiembla mi palabra. Nunca tome livianamente la palabra que se está desatando de acá. No es cuántos dones tenga el hombre para ponerle la mano y que usted reciba un milagro. Es cuánto poder y gloria se está trabajando desde acá adentro, para que cuando camine por la sombra de usted se sanen los enfermos. Por eso Pablo dice: ya pasemos de la imposición de la mano, pasemos a la perfección.
No que se va a caducar el ministerio de imposición de manos, sino que pasará algo más excelente que se llama la gloria de Dios. Diga conmigo, la gloria de Dios. A mí me encanta trabajar con la gloria de Dios. Cuando descubrí eso, dejé de poner manos por la gente. Lo hago de vez en cuando el Señor me lo instruye. Pero los mayores milagros que hemos visto en la casa es la gloria de Dios. La gloria de Dios. En medio de las canciones, la gente se libera. Los danzores danzan, la gente se libera. Los cantantes cantan, la gente se libera. Los músicos tocan, la gente se libera. La palabra se enseña, la gente se sana. Ella profetizó ayer. En nuestra casa yo me tengo que parar aquí porque muchos son los que profetizan y tengo que regular los dones, de tantos dones que hay. Porque si no se me descontrola la cosa. Sí, cuando el poder y la gloria transforman, ya usted está operando de quien usted es en la plenitud de Cristo. Eso es otro tema. Efesios 1 del 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Diga conmigo, sometió. Ahí no dice que va a someter, sometió, punto y se acabó. Ya Satanás está derrotado, ya está sometido, se le pisoteó la cabeza y también se cortó la cabeza. Aunque Dios espera que sus enemigos se han puesto todos bajo el estrado de sus pies. Eso es el orden natural, profético, que se va a consumir desde la revelación de lo que ya Él hizo, de lo que tú eres. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a Jesús, no, a la iglesia. Se la dio a la simiente, pero de Jesús se la da toda la simiente de Jesús. Se la da a la iglesia para que usted tenga el mismo poder, la misma autoridad que tiene Cristo Jesús de someter todas las cosas. Aquí sí que hay que celebrar. Yo me gozo por los 6 años que Dios nos ha dado, que representan el número del hombre, porque en mi imperfección Dios me dio todas las cosas. Dios me puso como cabeza. El diablo no me pudo maldecir sobre toda tentación, sobre todo pecado, sobre toda dificultad, sobre toda obra de demonio, sobre el infierno, sobre el reino de las tinieblas, sobre lo que está haciendo la cultura, sobre lo que están haciendo en la educación, en las redes sociales, en las comunicaciones, en las artes, en las finanzas. Dios me llamó a gobernar en Cristo Jesús y reinar en vida. Diga conmigo, reinar en vida. Eso no es irnos al cielo para después volver. Es reinar aquí ahora. Aquí ahora por la fe. En medio de las dificultades. En medio de las imposibilidades. Estos mensajes del reino con revelación apostólica para caminar con el diablo debajo de tus pies, el cual es su cuerpo, la
plenitud. Diga conmigo, yo soy la plenitud. Diga conmigo, yo soy la obra terminada. Por eso Dios llamó a David hombre de acuerdo a mi corazón. Pero David era un asesino y un adúltero. Fue porque Dios veía el corazón de David humilde, que se podía arrepentir rápidamente. Pero Dios vio el principio de David y el final. El alfa y el omega, el principio y el fin. Dios nunca te va a juzgar por tu presente cuando Él sabe de dónde usted viene y sabe para dónde usted va. Cada vez que Dios te mira, Dios ve a Jesús. Dios no ve tus debilidades. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios lo que se preocupa es que tu debilidad no te gobierne. Por eso no tengas problemas con sincerarte ante la presencia de Dios cuando peques, porque a Dios no le asusta tu pecado. A Dios no le asustan tus cargas. A Dios no le asustan tus caídas. Él ya las conoció antes de la fundación del mundo. Él sabía que lo ibas a hacer. No lo estás premeditando. Dios te libre de premeditar pecado. Arrepiéntete si los premeditas, si los planeas, si en tu subconsciente los estás maquinando. Arrepiéntete. Pero de que todos caemos, todos. Nadie es infalible en esta tierra. Pero esta revelación nos lleva a pecar menos. Nos lleva a gobernar más. Nos lleva a liberarnos más. Nos lleva a reconocer nuestras debilidades y liberarnos, sacarlas de nosotros para operar en la esencia de quién somos. Somos de su simiente. Somos su cuerpo. Caminamos desde la plenitud de Cristo. Aquel que todo lo llena en todo. Póngase de pie conmigo, vamos a terminar.